Bienvenidos al Demócrata y a Más Allá de la Curva con su amigo Francisco Tavares. Un honor conectar con cada uno de ustedes. Seguimos fuera del patio, pero siempre con el compromiso, como siempre les digo, de informarles, de compartir todas las incidencias que impactan a nuestra amada República Dominicana. Repórteme sintonía, dígame de dónde nos ve. A los dominicanos que están en la comunidad del exterior, ustedes que están siempre tan atentos y pendientes, no tenemos cómo pagarles. Dígame de qué parte de Estados Unidos, Europa, Centroamérica, el Caribe, conecta con nosotros. Recuerde la importancia de suscribirse a Más Allá de la Curva. Vamos rumbo a los 100,000 suscriptores. Necesitamos llegar, cumplir la meta en este mes de agosto para verificar esta segunda plataforma y ser de los pocos medios con dos plataformas verificadas, el Demócrata y Más Allá de la Curva. A los dominicanos que están en el Cibao, en la zona norte, en el sur, en el distrito, en el Gran Santo Domingo, cuento con cada uno de ustedes igual. Repórtenme sintonía. Señores, San Cristóbal sigue siendo noticia. Ahora el Ministerio Público ha dado a conocer información relevante, altamente preocupante a propósito de los presuntos responsables de la empresa de plástico Vidal Plus, la empresa constituida desde hace décadas, operando en la zona de San Cristóbal, dedicada al reciclaje de plástico, a la molienda de plástico y a otras actividades relacionadas. Y el dueño de Vidal Plus, el señor Edward Vidal, es presumiblemente, así todo apunta, uno de los responsables junto a otros familiares de operar esta empresa, de la cual el Ministerio Público señala, y de manera precisa la fiscal Fadulia Rosa Rubio, quien es la fiscal titular de San Cristóbal, ha dicho que según las evidencias que se han encontrado en San Cristóbal, se tienen ya pruebas fehacientes de responsabilidad penal. El Ministerio Público tiene la facultad no solamente de realizar estas investigaciones, sino la obligación de presentar cargos en contra de todos los responsables, ya sean de personas jurídicas o físicas, en este caso de Vidal Plus como empresa, de sus gerentes, si tiene más de uno, y de sus accionistas. Voy a dar más detalles más adelante, precisamente de los pros y contras, de cómo muchas veces la responsabilidad penal en casos como estos, aunque no se tenga la intención obviamente deliberada, porque se trató de un accidente, de quitarle la vida a alguna persona, y no solamente a una o dos, sino según la propia Procuraduría General de la República, son 31 los fallecidos, aunque hay diferencia entre los datos que da el COE, el Cuerpo de Bomberos, que cifra en 27 los fallecidos y más de 31 heridos, dentro de los cuales hay en estado crítico y otros que han sido ya despachados hacia su casa. La Procuraduría señala que son 31 las personas fallecidas. Ya sabemos que en un baño calcinado se encontraron cerca de 9 personas que se refugiaron evidentemente para tratar de escapar de las llamas y que terminaron siendo literalmente calcinados. Va a durar meses el proceso de identificar los cuerpos. Se está trabajando fuertemente en esto, y en medio del luto, de la tragedia, hay demasiadas respuestas que dar. Nosotros tenemos el compromiso como sociedad, como nación, de dar los aprendizajes, de aprender cuáles son las cosas que no tienen que pasar. Y dada la naturaleza misma del ser humano, no solo de los dominicanos, somos muy dados muchas veces, lamentablemente, a decir, eso solo lo hacen dominicanos, eso solo pasa en República Dominicana. Hay cosas que sí, pero hay en otras naciones que pasan cosas peores. Yo no me voy a prestar, y sé que muchos de ustedes tampoco, a querer vender que Dominicana es lo peor, que República Dominicana es de las naciones donde pasan cosas increíbles. Sí, nos pasan cosas increíblemente malas, pero también buenas. Y el proceso de aprendizaje tiene que darse sobre la base de un régimen de consecuencia. Escuche bien, la naturaleza misma del ser humano impide que se aprenda de cualquier aspecto si no es con consecuencias. Cuando usted educa a su niñito, si usted no le priva del televisor, del celular, de la tableta, de salir a ver a la amiguita, luego cuando quiere un juguete, si usted le compra todo en el momento que se comporta de manera inadecuada, usted lo confunde. No hay manera
de que el ser humano aprenda si no es identificando lo malo y lo bueno. Y lo malo tiene que generar una consecuencia negativa. Y lo bueno tiene que generar una consecuencia positiva, el reconocimiento, las felicitaciones. Pero cuando aquí se mezcla todo y quien actúa mal se felicita y quien actúa bien se castiga, entonces llegamos muchas veces al estadio donde estamos, que no solo es responsabilidad del partido que gobierna, ya sea el PLD cuando no gobernó, la Fuerza del Pueblo de Lionel, si no llega a gobernar, el PRM, los presidentes, los senadores, tienen una cuota de responsabilidad como líderes políticos, pero nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad integral. Por eso este tema de San Cristóbal tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Prioridad para darle asistencia a las víctimas, recaudar fondos, maratones, qué bueno que lo estemos haciendo. La responsabilidad protagónica, inequívoca e indelegable del gobierno central que ha estado actuando, pero es el mismo gobierno, es la propia alcaldía de San Cristóbal quien tiene que asumir con responsabilidad esta investigación, el Ministerio Público y todos, sin importar quién es, cuál es el apellido, qué poder tiene, cuáles son las relaciones. Lamentablemente para los propietarios de Vidal Plus, que dicho sea de paso, ha salido a relucir que el señor Edward Vidal es nada más y nada menos que asistente ejecutivo del incumbente director del Gabinete de Políticas Sociales, el gobierno del presidente Luis Abinader. Estamos hablando de Tony Peña Guava. Cuando ese dato sale a relucir y nosotros lo compartimos, dándole el crédito a la colega periodista Susana Gotró de WIN, brillante Susana, cuando ella revela a través de su cuenta de Twitter, y nosotros nos hicimos eco de ese dato, que el señor Edward Vidal es asistente de Tony Peña Guava, hicimos la reflexión e inmediatamente, con la responsabilidad que nos caracteriza, hicimos un llamado de atención en el sentido de que un funcionario público propietario de la empresa, que el Ministerio Público, no el demócrata, ni Susana Gotró, ni ninguno de ustedes señala como responsable, la Procuraduría General de la República saca un parte oficial al cual nosotros tuvimos acceso y que la opinión pública ya ha conocido, donde dice que tiene evidencias inequívocas, fehacientes, de que en el mes de marzo, hace ya 5 meses, en Vidal Plus se generó un incendio por una chispa que hizo contacto con un material químico que manejaba Vidal Plus y que los propietarios no hicieron nada para corregir la situación, para prevenir un siniestro posterior y a sabiendas del alto riesgo de los materiales que manejaban, se hicieron prácticamente de la vista gorda. Y ahora sucede esta tragedia con decenas de personas fallecidas y que van a actuar de manera penal, que lo van a someter y que hay responsabilidad penal en esos hallazgos. Aparentemente, y de eso voy a hablar más adelante, jurídicamente los accionistas y los dueños no necesariamente tienen que ver de manera directa con las operaciones de Vidal Plus. La esposa, alguna hija, es la información preliminar sin confirmar que tenemos, pero para separar el análisis quiero ser categórico en lo siguiente. Por el hecho de que el propietario de Vidal Plus, el señor Edward Vidal, y la información que tenemos, y su hermano, que ambos heredaron esta empresa de sus padres, el padre de ambos, quien era y fue el fundador de estas operaciones, y que ellos siguieron dándole continuidad a la misma, el hecho de que de manera puntual Edward Vidal sea un funcionario público con el cargo de asistente del Gabinete de Políticas Sociales que dirige Tony Peña Guava en el gobierno, no tiene por qué hacer acreedor de ninguna responsabilidad a Tony Peña. No tiene por qué vincularse ni tratar de sacarle ningún capital político, insinuando o queriendo vincular al gobierno del presidente Luis Abinader. Dejando esto claro, porque mucha gente o no lee, o lee como quiere leer, o entiende las cosas, depende de la acera en la que se encuentre. Nosotros, de manera responsable, periodísticamente hablando, damos la información. Ahora, en este análisis ampliado de estos primeros datos que son
reveladores, contundentes y altamente delicados. Lo que sí queremos decir es que el incumbente, el director Tony Peña-Guaba del Gabinete de Política Social, lo que tiene que dejar claro de manera manifiesta y explícita, aunque se sobreentiende, pero no es suficiente por la magnitud de esta situación y donde quiera se cuecen habas, es que como mínimo al señor Eduardo Vidal se le va a dar una licencia, se va a suspender, y digo suspender y separar de sus funciones. ¿Para qué? Para evitar que se pueda entender que cuenta con algún tipo de protección de Tony Peña-Guaba, que se va a utilizar la cercanía de poder, la autoridad, la jerarquía para buscar la manera, como en buen dominicano siempre sucede, de favorecer al señor Eduardo Vidal y a sus familiares, señalados como presuntos responsables de donde se origina toda esta explosión que sacude a San Cristóbal. Entonces, es lo primero y es lo de rigor, es lo que yo entiendo, y no sé si ustedes están de acuerdo, que amerita esta situación. Evidentemente, muchas personas dirán, bueno, eso no está escrito en ninguna ley. Sí, es cierto, usted no tiene por qué hacerlo público, no tiene por qué manifestarse, pero moralmente hablando, en términos de transparencia, a propósito de esa visión que tiene el presidente Luis Abinader de que no tiene cómplices, de que tiene amigos pero no cómplices, de que no se protege a nadie en su gobierno, es lo primero que hay que despejar para que el señor Eduardo Vidal y sus familiares y sus socios de Vidal Plus entonces enfrenten una investigación. Una investigación no los hace culpables, tampoco los hace inocentes. Si se abre un proceso penal, como ha dicho la Procuraduría General de la República, le tocará al Ministerio Público probar cuál es la responsabilidad y hasta dónde, con pruebas fehacientes, pruebas materiales de las evidencias recabadas, y a los abogados de la empresa Vidal Plus y de Eduardo Vidal y sus familiares, gerentes y demás ejecutivos de la empresa, probar a descargo que ellos no son responsables. Y será un juez. Muchas veces aquí confundimos el tema de la apertura de una investigación con un juicio. Confundimos el rol del Ministerio Público y de los fiscales con el rol que juega y las funciones de un tribunal. Y a esta altura tenemos que tener esto claro. Ahora, dicho esto, y así como explícitamente señalado que Tony Peña-Guaba no tiene responsabilidad como director, porque el rol que tiene el señor Eduardo Vidal como asistente del incumbente Tony Peña en el gabinete, la coordinación de las políticas sociales del gobierno, no compromete su responsabilidad como empresario a su función pública, pero aquí todos sabemos que vamos para una semana de lo de San Cristóbal y no se tiene información ni del J2 que el presidente le delegó. La alcaldía ha hecho su trabajo, el alcalde Montaz, José Montaz, se ha visto muy raudo, muy presto, de alguna manera u otra también maneja mucha información, nadie se ha adelantado, pero esto puede ser bueno o malo. Institucionalmente es lo correcto que el alcalde, que ninguno de los funcionarios del actual gobierno desde la presidencia de la República se adelante a dar ninguna información hasta que no sea oficial por parte de los bomberos, por parte de los organismos de inteligencia. Pero ¿cuáles son las garantías que tenemos de que no se pueda retorcer, de que no se pueda manipular información para favorecer a cualquier tercero? Cuando están de por medio empresarios que son de la misma provincia y que pueden tener vínculos políticos con el alcalde y con funcionarios del gobierno, y ahora usted le agrega que uno de los propietarios que es señalado como presumiblemente los responsables al operar la empresa Vidal Plus, son los responsables de esta explosión, está nombrado en el gobierno y es un funcionario del gobierno. Entonces, esto es una situación normal que se va a apostar a, que se va a manejar y se va a dar a conocer toda la información. Claro que no, por supuesto que no, y lo que más le conviene a la investigación misma, al alcalde de San Cristóbal, a la gobernadora, al Ministerio Público, al gobierno del presidente Luis Abinader, es dejar bien claro que aquí no hay ningún tipo de interés, ningún tipo de relación de poder que va a operar para que los responsables de esta catástrofe no respondan en justicia. Evidentemente que como abogado
Yo sé que en buen derecho usted puede ser el propietario visible de una empresa, pero si usted no está en los estatutos, y en los estatutos quien aparece es su hermano, es su esposa, es una hija, entonces no hay manera de procesarlo. Usted tiene que tener una función que sea comprobable desde el punto de vista jurídico, en los estatutos, en el registro mercantil, en los poderes que a través de las asambleas ordinarias y extraordinarias, jurídicamente hablando, le otorga una figura jurídica como lo es esta empresa Vidal Plus. Y ojalá que este no sea el caso, que a familiares como una esposa, como una hija y otros familiares que no tenían nada que ver con las operaciones rutinarias, sea quien les toque responder en justicia. Nadie quiere perder su empresa, su patrimonio, interrumpir sus operaciones y para nada ser el responsable de manera colateral e indirecta quitarle la vida a 27, 30, 31 personas, destruir a más de 15 negocios y terminar siendo responsable ante toda una nación de un hecho como este. Nadie quiere que eso pase, pero cuando usted deja de observar los protocolos de seguridad, los cumplimientos por parte de las autoridades, de todo lo que tiene que ver en los aspectos medioambientales, en la seguridad industrial, en la licencia de operaciones. Cuando usted no cumple con eso, por fallos, y aquí también hay que profundizar en esos aspectos. ¿Qué hizo la alcaldía con la supervisión de Vidal Plus? ¿Qué pasó con los inspectores de la alcaldía? ¿Qué pasó con la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente provincial en San Cristóbal? ¿Por qué no se cerró Vidal Plus? ¿Por qué no se le obligó a que cumpliera? Todo esto pudo evitarse. Como todas las catástrofes, los accidentes ocurren, pero no es lo mismo cuando usted tiene autoridades que obligan a que se cumplan con los protocolos de seguridad medioambientales, de infraestructura, obras públicas, el ayuntamiento. Cuando usted tiene autoridades que hacen cumplir, que juegan su rol, las probabilidades de que hechos como este ocurran se reducen significativamente. Ahora, cuando usted no tiene autoridades o cuando las tiene y aceptan dinero, aceptan soborno o tráfico de influencia porque el propietario es alguien que tiene vínculos con el gobierno, las autoridades también tienen una responsabilidad directa, que quede claro. Y esto no es un tema para que ahora el alcalde de San Cristóbal pueda capitalizar esto, para que funcionarios del gobierno quieran hacer plazas, para que usted vaya y quiera capitalizar la desgracia de tantas familias que no van a recuperar a sus seres queridos y muchos heridos que tienen traumas que no van a poder sanar ni curar. Psicológica y fisiológicamente hablando, toda una nación, esto ha trascendido a nivel internacional, y los propietarios de Vidal Plus, sin importar quién sea, tienen que pagar. Vidal Plus, sus accionistas, sus gerentes, sus responsables y todos los involucrados, sin ningún tipo de miramiento ni de apañamiento. No puede haber aquí preferencia para nadie. Necesitamos que se den las consecuencias a los responsables del lugar. Quiero leer sus comentarios. ¿Qué piensa usted? ¿Hacia dónde debe dirigirse todo esto? ¿No debería el gobierno y el propio Tony Peñaguaba apartarse y dejar bien claro que no hay ninguna posibilidad de que se proteja a los accionistas presumiblemente responsables de esta desgracia? No debe identificarse también los fallos desde la alcaldía, el Ministerio de Medio Ambiente, Obras Públicas y todas las autoridades que debieron cerrar a Vidal Plus desde marzo cuando se dio el primer incendio? ¿Dónde están las autoridades? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué piensa usted de todo esto? Como siempre le digo, ahora le toca a usted. Leo sus comentarios. Bendiciones.